Último bloque de Pinamar News, está con nosotros Albino Aguirre, quien es periodista de QM Noticias y de Estación Marina, aquí de Pinamar. Está haciendo la temporada justamente en el mes de enero. Gracias, Albino, por estar. No, Sergio, al contrario, gracias a vos por invitarme. Bueno, tantas temporadas, ¿cuántas temporadas tenés ya acá en Pinamar? Y ya hace rato, sí. Esta debe ser la sexta o séptima. Viste, bueno, vos conocés más o menos el laburo de nuestro grupo. A veces debe ser como la novena, pero en algunos otros medios que... Fui medio como mechando con otros medios que tiene el grupo en otras ciudades balnearias, como el Partido de la Costa, por ejemplo. Sí. Acá en Pinamar debe ser como la cuarta o quinta consecutiva, con diferentes participaciones, digamos. Año a año medio como que va incrementándose la oferta, porque ahora tenemos, digamos, esta propuesta televisiva que es QM Noticias, y que se propone en algún punto también reflejar lo que pasa en la costa atlántica, particularmente, como no puede ser de otra manera, digamos, durante el mes de enero. Y año tras año, porque arrancamos ni siquiera arrancamos acá, creo que los primeros programas arrancamos en el Partido de la Costa. Teníamos la dificultad de la visibilidad, que ahora gracias a Telpin, por ejemplo, logramos sortear ese escollo aquí en Pinamar, pero sí teníamos una visibilidad plena, te diría, además en un lugar interesante en la grilla, en el Partido de la Costa, en Villa Gesell, y por allí, digamos, transitábamos, porque naturalmente cuando vos pones en el aire un programa de televisión, resulta ser mucho más atractivo cuando lo podés ver en el lugar desde el que se produce, digamos. Claro. Esto de que la televisión en algún punto no deja de ser un show, genera otro nivel de empatía con la gente cuando la gente ve en la pantalla lo que te reproduce cuando te asomas por la ventana a un estudio de televisión en la playa, digamos. Vos sabés que el hecho de hacer un programa, porque QM Noticias, ¿por qué es QM? Es para los 15 millones de bonaerenses, ¿no? Así está, digamos, presentado. Como que se nos está desactualizando ya. Claro, ya somos unos cuantos millones más, me parece. Ya llegamos a los 16, pero bueno, el tema es que vos, como periodista, tenés que saber de todo y de todos de la provincia de Buenos Aires. Esa es una tarea, yo imagino que no debe ser fácil para vos saber lo que pasa desde Carmen de Patagones, allá en el sur, hasta Rojas, por ejemplo, ¿no? Tenés que estar al tanto de todo lo que pasa, ¿no? Es cierto, Sergio. Lo que nosotros tenemos es básicamente el foco puesto en lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro. La verdad es que con esa predisposición nosotros encaramos el ejercicio de la profesión, construimos los medios que nosotros tenemos para hacer periodismo focalizado básicamente en la provincia de Buenos Aires. La sede central, por llamarlo de alguna manera, de todos los medios del Grupo Cielo está en La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Pero tal vez por esa cuestión de cercanía de la metrópolis, que es capital federal, generalmente termina toda la producción periodística de la zona contaminándose de lo que pasa en capital federal. Y resulta ser paradójico eso, porque incluso en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde hay canales de televisión que se supone que atienden la realidad local, terminan pasando protestas y marchas en la 9 de julio o baches en capital federal. Nosotros tratamos de ver lo que sucede en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que no lo hacemos absolutamente despojados de ningún tipo de ayuda. Vos has formado parte en algún punto, desde algún lugar, también de alguno de los emprendimientos del grupo, y naturalmente era fuente de referencia nuestra para entender la realidad de Pinamar en su momento, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, la idea es esa, conocer y reflejar lo que pasa a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires en los más variados aspectos. Por supuesto que el año pasado fue un año eminentemente político y naturalmente la construcción del relato periodístico pasaba básicamente por las cuestiones que tenían que ver con el proceso electoral. Claro. Pero cuando no es un año electoral, por ejemplo, un año par, también nos metemos en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la realidad cultural, deportiva, social, porque generalmente termina ocurriendo que el interior de la provincia de Buenos Aires es noticiable o noticioso o atractivo, digamos, para los grandes medios nacionales cuando ocurre algún hecho trágico, polémico, puebladas,
y todo ese tipo de cuestiones. Si no, básicamente ni siquiera se muestra el interior de la provincia de Buenos Aires. Ponele que la zona metropolitana, los partidos de la provincia que conforman el primer y el segundo cordón del conurbano de la provincia de Buenos Aires, o la primera o tercera sección electoral, vaya y pase. A veces por ahí aparecen reflejados en las grandes pantallas nacionales, pero no así con lo que sucede fronteras adentro de la provincia. Hacia ahí nosotros apuntamos generalmente. ¿Cómo ves esta nueva gestión, ¿no? A partir del 10 de diciembre ha cambiado el panorama político en forma 180 grados, si se quiere, y la provincia de Buenos Aires justamente, porque de tener a un gobernador Scioli cuestionado durante 8 años, que deja una provincia realmente difícil, a un gobierno con una mujer que está haciendo su primera experiencia fuerte en la política, porque antes, si bien era vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora es gobernadora del principal estado argentino, como María Eugenia Vidal. ¿Qué tipo de evaluación podés hacer, ¿no? Ya pensando por lo que se viene, ¿no? Porque esto no es fácil. Sí, no, claro, por supuesto que no. Es cierto, ha transitado poco tiempo todavía de su gestión María Eugenia Vidal. Y a diferencia del gobierno nacional, donde empezaron a tomarse algunas medidas importantes de lo que puede llamarse, digamos, la macroeconomía en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires me dio la sensación de que María Eugenia Vidal, que efectivamente agarra el volante para conducir una provincia deficitaria por donde se la mire, inviable en términos financieros para todo el mundo, y además con graves problemas de gestión heredados del anterior gobierno de la provincia de Buenos Aires, me da la sensación de que en lo que va de este tiempo corto, por cierto, de gobierno, un mes y 10 u 11 días, sí, casi como que ha tenido que ir sorteando los escollos que se le fueron presentando. Quiero decir, antes de presentar la gestión, con la impronta de marcar alguna diferencia para distanciarse de lo que fue Daniel Scioli y su gestión en la provincia de Buenos Aires, medio como que fue tapando baches a medida que los temas se le iban imponiendo. Ocurrió en un primer momento cuando de entrada tuvo que pelear la sanción del presupuesto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y allí por la Navidad más o menos, apenas 10 u 12 días después de haber asumido, cuando todo el mundo creía que la expectativa en términos de lo que pretendía ser la gobernadora nueva en la provincia de Buenos Aires giraba alrededor de generar consenso para poder tener el presupuesto, se precipitó el caso de la fuga de los 3 presos sí, de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, y medio como que se puso a trabajar allí, y en la emergencia también en el servicio penitenciario. Casi como me da la sensación de que todavía no ha tenido respiro suficiente como para poder decir, bueno, a ver, uno puede evaluar hacia dónde impulsará o pretende llevar a la provincia de Buenos Aires con medidas nuevas y distintas a la gestión anterior, sin que la coyuntura le imponga tener que atender una problemática. Yo te soy sincero, cuando yo era muy crítico acerca de cómo el peronismo se manejó con la provincia de Buenos Aires, particularmente en términos de pisarle la asistencia financiera al gobernador de turno, porque lo que ha ocurrido durante todos estos años es que, salvo en el caso de Rucauf, que se fue de la provincia de Buenos Aires, todos los que estuvieron antes y los que le sucedieron a la gobernación de Rucauf tenían aspiraciones presidenciales. Y la manera, Felipe Solá, por supuesto, hasta aquel malogrado intento de reformar la Constitución o reinterpretar la Constitución después de la derrota en manos del obispo Piña en alguna provincia, que impactó y finalmente hizo que él exactamente dejara de ser candidato presidencial. Pero digo, todos tuvieron aspiraciones de ser candidatos a presidente. Y la manera de contener esas aspiraciones que tenían los gobernantes nacionales de turno, también peronistas, era pisándole la caja a la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas de gobernabilidad en términos de lo que genera y lo que recibe en concepto de coparticipación. Después podés tener una buena o mala gestión, ser más eficiente o no en la administración de los recursos públicos, pero la verdad es que hoy por hoy la provincia de Buenos Aires, es un largo tiempo, consume el 80% de su presupuesto en pagar sueldos. O sea que con el 20% restante tiene que garantizar
buen servicio en materias claves como la salud, como la educación, como la seguridad, ni que hablar en obra pública, claro, digamos, ¿no? infraestructura, olvídalo, sí. Bueno, y a mí la sensación que me daba, Sergio, es que el cambio de un gobierno de otro color político iba a terminar con esa suerte de contención financiera a las aspiraciones presidenciales del gobernador de turno, porque la verdad es que Macri viene a ser presidente y tiene él la obligación de demostrar con su gobernador en la provincia de Buenos Aires que puede gestionar bien otro distrito que no sea capital y que, como vos decías recién, es el principal distrito del país. Y en ese sentido me parecía que era para la administración de Mauricio Macri una prioridad resolverle las cuestiones financieras a la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente hasta ahora no pasó nada de eso, muy por el contrario, ocurrió sí en el caso de Capital Federal, Sí. la reforma de la coparticipación en Capital Federal. Pero ahí en ese caso tiene un porqué en el caso de la capital, por el tema de este pase importante de la Policía Federal a... Es cierto, yo he hablado con quienes se supone que saben de costos operativos en ese tipo de cuestiones y te diría que más bien son varios los que coinciden en lo mismo, que es mucho más lo que va a recibir Capital Federal que lo que le demanda el hecho de tener que hacerse cargo del control operativo de la Policía Federal. Pero bueno, es al fin y al cabo también, lo dijo el presidente, digamos, alguna deuda pendiente. Yo tengo mi reparo, siempre los tuve, en relación a las formas. Para mí, sobre todo cuando vos llegás a ocupar un cargo tan estratégico como en ese caso la presidencia de la Nación o la gobernación en la provincia de Buenos Aires, sobre la base del discurso de defender las cuestiones que tienen que ver con el republicanismo y demás, este tipo de definiciones tomadas por decreto que en algún punto reformulan lo establecido por una ley, que es la ley de coparticipación en este caso, me da la sensación de que no es la mejor forma. Pero bueno, a la provincia de Buenos Aires todavía no le tocó nada de eso. Es cierto que hay asistencia todavía. Sí. Hay asistencia porque Macri, de hecho, le envió 6.000 millones de pesos para poder pagar el medio aguinaldo, otra tanda de dinero más o menos igual para poder hacer frente al pago del sueldo durante los primeros meses de este año, los primeros días de este mes, digo. Para tranquilizar, digamos, también. Para tranquilizar un poco, pero no hay una reforma. Hasta ahí es la misma manera en la que se venía relacionando el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires. Cuando las papas quemaban, aparecía el dinero. No hay, digamos, una reformulación que ya quede establecida. ¿Se sabe cuánto le debe el Estado Nacional a la provincia en coparticipación? Porque siempre se habló que incluso legisladores, gente de la oposición en su momento de Scioli le decía que vaya gobernador y pídale a la presidenta que le dé la plata que le corresponde a la provincia. ¿Se tiene un estimado más o menos? Porque saltó que tanto Córdoba como San Luis como la otra provincia, son 3 provincias. Sí, que las del fondo del conurbano, decís vos. Me enteré que es un dinero importantísimo que vinieron reclamándole durante mucho tiempo y que nunca se le rindió. ¿Se sabe lo que le debe el Estado Nacional a la provincia? Mirá, el famoso problema de cómo se distribuyó desde su creación, o por lo menos cuando le pusieron el techo de los 650 millones de pesos al fondo del conurbano. Claro, eso en la época de Duhalde. Eso fue en la época de Duhalde, claro. El fondo del conurbano es un fondo que se conforma, digamos, con el 10% de reparación histórica. Exactamente. Se conforma con el 10% de recaudación del impuesto a las ganancias. Y en aquella oportunidad Buenos Aires efectivamente se llevaba casi toda la plata, buena parte, la mayor parte del dinero. Después, como el impuesto a las ganancias fue creciendo en términos de lo que recaudaba, para hacerlo un poco más equitativo le pusieron un techo de 650 millones. Dijeron, cuando llegue a 650 millones de pesos, en ese momento ni siquiera llegaba, empieza a derramar para el resto de las provincias que también tienen problemas financieros. El problema es que ahora recauda 17.000 millones de pesos y la provincia de Buenos Aires tiene esa cifra establecida y congelada en eso. De manera que, a ver, primero, en materia de coparticipación hay como mínimo 3 puntos que la provincia debe recibir, debiera rediscutir de alguna manera. Es un mandato constitucional. La reforma de la Constitución de 1994 estipuló en la cláusula transitoria sexta que el Estado Nacional debía impulsar la reformulación del régimen de coparticipación y que la nueva redistribución de la coparticipación nacional debería estar vigente en la Argentina en diciembre del año 96, es decir, 2 años después de la reforma. Bueno, ya pasaron 20 años.
Hoy, este año se cumplen 20 años de aquel mandato constitucional que nunca nadie modificó, sobre pretexto de que no podés sacarle a otras provincias porque no te van a firmar, porque es una ley marco, que requiere la aprobación de todas las legislaturas y nadie te va a firmar resignar parte de ese dinero para compensar a la provincia de Buenos Aires por lo que le falta. Lo cierto es que se puede avanzar discutiendo cómo se redistribuye lo que se conoce como la participación primaria, es decir, la parte de la torta con la que se queda el gobierno nacional. Ni siquiera eso se avanzó en la discusión. De manera, vos me decís, ¿cuánto le debe? Y le deben. Hubiese recibido la provincia de Buenos Aires como mínimo 16 o 15 mil millones de pesos más si es que el fondo del conurbano no estuviese congelado en ese techo de 650 millones de pesos. Bueno, otros 12 mil o 13 mil millones de pesos más con esta resolución de la Corte en relación a ese famoso 15% que le retiene para sostener el régimen previsional, que la Corte acaba de fallar, que es inconstitucional y que debiera devolvérselo a todas las provincias, no solo las que se presentaron, y esos 2 o 3 puntos de coparticipación. Es mucha plata la que la Nación debe devolverle a la provincia de Buenos Aires. Alguna vez hablaba con algún dirigente político que ocupa un buen lugar, digamos, que la gente, que es un tipo reconocido, no es un tipo que tenga mucha imagen negativa y es muy conocido. Y yo le preguntaba si él alguna vez tuvo la tentación de ser candidato para ser gobernador. De hecho, él ha ocupado cargos importantes en la administración pública en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Y me dice, no, gobernar la provincia de Buenos Aires en la actual situación financiera que tiene la provincia de Buenos Aires es ciertamente una tarea muy complicada, muy complicada. Y bueno, inviable iba a decir, pero bueno, es que los términos económicos que corren. Sí, es cierto, pero porque además, digamos, a ver, el gobierno anterior hizo fama del desendeudamiento permanente, la famosa política del desendeudamiento. Y la verdad es que a veces endeudar a la provincia de Buenos Aires para que las rutas estén bien es una inversión también, digamos. Medio como que se le fue la mano con esto del desendeudamiento, y la provincia de Buenos Aires no tenía créditos, ni sacaba créditos, ni obtenía créditos como para poder mejorar otras cuestiones, digamos, que hagan que la provincia sea, por ejemplo, en términos de infraestructura vial, un poco más segura. Es complicada. Hoy por hoy la provincia de Sergio sigue recaudando nada más que para pagar sueldos. Explícame vos, digamos, cómo, si vos recaudás nada más que para darle de comer a tus 2 o 3 hijos y a tu mujer, ¿cómo le podés garantizar otro tipo de servicios? ¿Qué es la peor medida entonces que podría llegar a tomar María Eugenia Vidal, ¿no? Claro. ¿Cuál sería? ¿Recorte de personal, por ejemplo? Y bueno, ha habido recorte de personal ahora. Es toda una gran discusión. Es un tema tabú el tema del empleado público. La planta de trabajadores públicos en la provincia de Buenos Aires ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Yo hablaba hace poco tiempo atrás con Jorge Remeslenikov, que es un economista reconocido, que fue ministro de Economía del Gobierno Nacional durante ese fugaz paso por la presidencia de Eduardo Duhalde, y también lo fue en la provincia de Buenos Aires. Y él decía, es increíble lo que ha crecido la administración pública, la planta del personal en la administración pública. Y es cierto, es un problema recurrente. El tema, me parece a mí, es que los despidos masivos que viene haciendo el actual gobierno, casi como si fueran despidos preventivos. O sea, yo te echo, después vení y demostrame lo que vos hacías en la administración pública de Buenos Aires. No es la mejor manera de corregir alguna situación, si vos querés que haya sido provocada por las ventajas políticas de siempre de nombrar a último momento a los amigos o a militantes políticos y demás. Y en un contexto en el que por ahí la economía todavía le falta transitar mucho tiempo para equilibrarse y ese tipo de cuestiones, los despidos, o sea, yo no soy nadie, digamos, para planificar políticas públicas, menos en materia de gestión económica, pero me da la sensación de que el Estado primero, uno puede ser de la idea de que el Estado no esté tan sobredimensionado en términos de la capacidad operativa o de la cantidad de empleados públicos. Pero primero hay que generar condiciones para que el sector privado genere mano de obra o requiera mano de obra o genere trabajo.
Y la verdad es que en el sector privado está pasando exactamente lo mismo que en el sector público. Hoy por hoy están despidiendo de un lado y del otro. Van a tener que corregirlo. Yo creo que no es la mejor carta de presentación de María Eugenia Vidal. Albino, gracias por estar con nosotros un ratito acompañándonos. Me llamó la atención 2 relojes. Un hombre que es el tiempo medido, ¿no? Por lo que veo. Es una costumbre. Sí, a veces utilizo 2 relojes. Me llamó la atención eso. Sí, es una costumbre medio de entre casa, digamos, es cierto. Ahí está. Albino, gracias. Sergio, gracias a vos por invitarme. Todo, Nosotros nos reencontramos la semana entrante haciendo más Pinamar News. Que tengan una muy buena jornada.